Muy buenas tardes. Hola, profe. Disculpen que me haya, hola. Disculpen que me haya sacado la corbata, pero acá en Santiago está insoportable. Cierto, profe, hace mucho calor. Yo estoy con el ventilador. ¿Está usted acá en Santiago también, Amanda? Sí, ando dando una vuelta. Muy bien. Está insoportable. Así que les pido las excusas del caso. Ya, vamos a partir pasando la lista. ¿Tienen prueba esta semana que no hay nadie en la clase? ¿O es la hora nomás? No, si están en prueba de Derecho Internacional Público. Ya. Ya, díganme quiénes están presentes, por favor, para no pasar la lista completa. Amanda Seguel. ¿Ya? Yo, profe, Gisley Escarate. Doña Yo, profe, Gisley. Daniela Castillo. Ya, esperemos un poquitito. Pillo Daniela, Gislaine. Gislaine con su hija, porque ha estado en todas las clases la pobre. Va a salir abogada, va a salir abogada igual que usted, la niña. Ya, por ahí vi a don Gerson, ¿no? Ya, Kevin ¿quién más? Martínez, profe, Kevin. decía, Ya. Maximiliano, profesor. Maximiliano Montenegro. Sí. Ya, que no lo estoy viendo, por eso. ¿Quién más? ¿Hay más? Somos 6. ¿Quién dirán, profesor? Michelle Durán. Sí. Gary Choque. Ya. Me acordé, ustedes son muy chicos, pero acá en Santiago hay muchas micros, ¿ya? Y siempre iban llenas, pues entonces me acordé de doña Michelle cuando gritó a última hora su nombre, cuando uno se subía por atrás en la micro y quedaba colgando, ¿ya? Se subía al último. Ya, ¿nadie más? Nadie más. Profesor, disculpe, buenas tardes. Hola, buenas. ¿Pasó la lista recién, de casualidad? Sí, sí, pues. Ya. Entonces yo, profesor, Erwin Ortiz. Don Erwin. Ya. Bueno, ¿qué vimos la clase pasada? Don Gerson, a ver si se acuerda. Hola. ¿No lo estudió? ¿No se acuerda? No se acuerda. ¿Hay alguien que se acuerde sin ver el cuaderno, a ver? O el computador o lo que tengan ahí a mano. Don Gary. No me acuerdo. ¿No está Don Gary? Está almorzando. Ya, Amanda, ya que está en Santiago. Me va a decir, no, es que no traje los apuntes. Profe, estábamos hablando sobre la prueba. Ya, ¿y qué hablamos de la prueba? Eh, Habíamos nombrado, por ejemplo, qué cosa había que probar. Ya, Y que principalmente era sobre sobre el punto principal de lo que se estaba viendo en juicio. ya. Que el tribunal también podía valorarlo, si no me equivoco. Ujú. Ya.
Por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. ¿Qué es lo que vimos? Vimos que se terminaba, ¿verdad? Se terminó la etapa de discusión, y al terminar la etapa de discusión, el tribunal tiene que dejar la pasividad, ¿verdad?, que le ha imperado en el juicio, y va a tener que tomar una decisión, ¿verdad? Una decisión respecto de qué es lo que se va a tener que probar en el juicio. Y esa es una de las pocas resoluciones que el tribunal dicta sin que se lo pidan, ¿ya?, en el juicio, ¿ok? Hay muy pocas. Siempre actúa, como ustedes saben, a petición de parte o a instancia de parte, por la pasividad que tiene el tribunal en su rol, ¿verdad?, en materia civil. Bueno, entonces vimos que aquí se va a abrir la etapa de prueba, ¿ok? Se va a abrir la etapa de prueba. Y vimos que había que determinar varias cosas dentro de la etapa de prueba. Lo primero que había que determinar, ¿verdad?, era qué es lo que se va a tener que probar. O sea, el objeto, ¿verdad?, que va a ser, valga la redundancia, objeto de prueba en la etapa que estamos iniciando, ¿verdad? Pero eso es una cosa, es decir, qué es lo que se va a tener que probar, pero lo otro es quién va a tener que probar, ¿verdad? Y a través de qué medios y qué eficacia van a tener cada uno de esos medios que en el juicio se presentan. Entonces vimos, ¿verdad?, lo primero, y alcanzamos a analizar la clase pasada de qué es lo que se prueba, y yo le dije, oiga, lo que se prueba son los hechos, ¿cierto? Siempre hechos. El derecho no se prueba, salvo que estemos hablando de derecho extranjero, ¿verdad?, que a veces rige, sobre todo en algunos contratos, ¿ya?, contratos con empresas transnacionales, ¿verdad?, donde ellos hacen prevalecer ciertas cláusulas que rigen en el país donde tienen su sede comercial, o cuando estamos hablando de la costumbre, ¿ok? Esas son dos formas, ¿verdad?, de probar el derecho. La primera se prueba a través de peritos, ¿ya? Peritos que vamos a ver cómo rinden. La prueba de la costumbre, ¿verdad?, les dije, se da principalmente en el derecho comercial. Cuando vean derecho comercial, que lo más probable es que sea el próximo semestre, ¿verdad?, ustedes van a ver que existen ciertos actos que se llaman actos de comercio, es decir, a través de los cuales las personas jurídicas o personas naturales ejercen la actividad comercial, ¿ya? Bueno, el derecho comercial tiene mucho amparado en la costumbre. Muchas actividades del derecho comercial están amparadas en la costumbre, por lo tanto, eso es lo que yo voy a tener que probar, ¿ya? Que para que ustedes lo anoten, se los dije, están en el artículo 5 del código respectivo, ¿ya? Por lo tanto, vimos que había que probar los hechos materiales y los hechos jurídicos o actos jurídicos, ¿cierto? Y vimos que los actos materiales son, por ejemplo, todas las actividades que el hombre realiza en el mundo, digamos. O sea, en el espacio físico, ¿ya? Construir una casa, pintar un vehículo, ¿verdad?, hacer una casa, etc. Y los actos jurídicos son aquellos actos a través de los cuales las personas nos relacionamos. La profe, ¿Sí? acuérdese, No no estoy graban. grabando. No estoy grabando, perdón. Gracias, Kevin. Recording in progress. Y ahí sí, ahí estamos grabando. Lo anterior era solo el resumen, así que no nos hemos perdido de nada. Gracias por su dato. Ya, entonces, los actos jurídicos son aquellos actos a través de los cuales las personas nos relacionamos con otras, ¿ya? Sea para adquirir derechos o para adquirir obligaciones, ¿ya? Eso es en términos generales. Ustedes ya lo han visto y lo van a seguir viendo en derecho civil, que yo me relaciono con alguien
¿verdad?, para adquirir el derecho sobre una especie o para adquirir también a veces, ¿verdad?, estados civiles, ¿verdad? Yo genero un acto jurídico, ¿verdad?, en el momento en el cual celebro el contrato de matrimonio o de unión civil, ¿verdad? Ambos contratos, ambas instituciones generan derechos y obligaciones a su vez, ¿verdad? Por lo tanto, cada vez que celebramos un acto jurídico, estamos adquiriendo obligaciones y derechos como contrapuestas, siempre, ¿ya? Van a ver en derecho civil que existen los actos de derecho civil, ¿verdad?, que se llaman actos meramente potestativos, ¿ya? Eso quiere decir que yo cumplo la obligación que contraigo con alguno de ustedes, por ejemplo, cuando a mí se me place, ¿ya? O sea, por ejemplo, te entrego mi auto, ¿verdad?, cuando yo quiera, dentro de los próximos 5 años. Esa obligación que se adquiere, ¿verdad?, lo van a ver en derecho civil, no es válida, ¿ya? Porque siempre tiene que estar determinada, ya sea por condición, ¿verdad?, plazo o modo, ¿ok? Por lo tanto, ahí ustedes van a tener que ir analizando qué es lo que existe en un determinado acto jurídico, ¿ya? Pero eso es lo que se prueba, hechos. Por otro lado, ¿verdad?, acuérdense que vimos que existen hechos que no se prueban, como son los hechos notorios también, ¿verdad?, que no son, ¿verdad?, que están en el artículo 89. No obstante, el tribunal, para resolver de plano aquellas peticiones cuyo fallo se pueda fundar en hechos que consten en el proceso o sean de pública notoriedad, lo que el tribunal consignará en su resolución. Ahí está determinado, en el inciso, en la parte final del artículo 89, ¿sí?, que los hechos notorios no son objetos de prueba, ¿ya? ¿Por qué? Porque el tribunal, acuérdense que el tribunal, que es el tercero ajeno, ¿verdad?, absolutamente independiente en esta disputa que tienen las partes, tiene distintas formas de llegar al conocimiento del hecho. Lo normal es a través de las partes. Demanda, contestación, réplica y dúplica. Así yo llego al conocimiento de los hechos. Pero muchas veces podemos llegar a conocimientos de hechos, ¿verdad?, a través de otros medios, ¿ya?, que no tienen injerencia directa, ¿verdad?, en el juicio, pero que si son notorios, yo, tribunal, puedo decir, ¿sabe qué? Esto no me lo pruebe porque yo ya tomé conocimiento de eso, como tomó conocimiento la gran mayoría de nuestra ciudad, de nuestra región, de nuestro país, etc. ¿Ok? El segundo elemento que tenemos que determinar para que tenga eficacia, ¿verdad?, en la etapa de prueba es quién prueba o quiénes van a tener que probar, ¿verdad? Y cuando uno va a las distintas disposiciones del Código de Procedimiento Civil, no encuentra la respuesta a esa pregunta. Y esa pregunta, para que ustedes sepan, es pregunta de examen de grado, ¿ya? Muchas veces uno le pregunta a los alumnos, a ver, entremos en derecho procesal, señor, ¿ya? ¿Quién tiene que probar una obligación? ¿O quién tiene que probar un hecho? ¿O quién tiene que probar un acto jurídico? ¿Quién prueba en el proceso? Y los alumnos dicen, bueno, es que no está determinado en el código. Perfecto, no está determinado en el código, pero hay otra norma, ¿ya?, que está en el Código Civil, que es el artículo 1698, que establece quién es el que prueba, ¿ya? Y este artículo dice, incumbe probar las obligaciones o su extinción, o sea, yo tengo que probar que el otro tiene una obligación conmigo, o yo tengo que probar que extinguí esa obligación que tenía con el otro,
al que alega aquellas o estas. ¿Ok? O sea, yo siempre, si alego algo, tengo que probar aquello que alego. Ya sea que esté alegando que el otro tiene una obligación conmigo, o ya sea que la obligación que yo tenía con el otro está extinta. ¿Ok? Las pruebas, bueno, después dice qué es lo que se prueba. Inciso primero, entonces, del artículo 1698. ¿Ya? Pero, actualmente la doctrina lo que ha elaborado es como una teoría, ¿verdad? Un poco más condicionada respecto de quién es el que prueba. Y allí, ¿verdad? Se ha sostenido que esto, más que quien alega algo, está condicionado a la naturaleza de la proposición o afirmación que se hace en un juicio, ya sea por el demandante o por el demandado, ¿ya? Y que una proposición contraria, ¿verdad?, al estado normal de las cosas, o quien quiere modificar o destruir una situación adquirida, tiene que probarla. Es decir, yo, de acuerdo a esta teoría, ¿verdad?, pruebo un hecho siempre y cuando, ¿verdad?, primero, yo demandante tengo que, ¿verdad?, probar lo que alego, pero también las cosas que estoy alegando contrarias al estado normal de las cosas. Es decir, si es que yo estoy alegando que hubo, ¿verdad?, un incumplimiento mío que tuve como demandado porque, no sé, vino la pandemia y justo se cerraron los bancos, por ejemplo, bueno, tengo que probar aquello, ¿ya? Porque es una proposición que está contraria a lo que es la normal situación de las cosas. O aquello que tiene por objeto modificar una relación o una situación de derecho adquirida o destruirla, ¿verdad? Siempre va a tener que probar eso. Por lo tanto, ¿verdad?, esta teoría, a la cual yo no adscribo mucho, yo más bien me quedo con lo que establece nuestro Código Civil, ¿verdad? Dice, oiga, si yo digo que tengo una obligación con Carlos y Carlos me responde que no la tiene, él tiene que probar que no la tiene, no yo, ¿ya? En derecho penal, esa prueba se llama derecho penal de autor, o esa forma de enrostrarle la prueba, ¿ya?, al otro. Es decir, el otro tiene que probar, ¿verdad?, que es inocente, lo cual, ¿verdad?, creo que es un poco, o sea, en derecho penal no está aceptada y en derecho civil creo que tampoco, ¿verdad? Bueno, luego, ¿verdad?, ya vimos qué se prueba, quién lo prueba. Normalmente va a tener que probar el que alega, ¿ok? Siempre. Con eso nos quedamos, ¿ya? Simplemente este análisis doctrinario que hicimos de la última teoría o doctrina es para que conozcan que existe, pero no tiene mayor asidero ni jurisprudencial, ni menos en la doctrina, ¿ya? Son bastante aisladas los que sostienen aquello. Los medios de prueba. ¿Cómo pruebo entonces lo que estoy alegando? ¿Verdad? Y vamos a entrar a determinar ahora qué medios de prueba son los que vamos a poder utilizar en el proceso. Y finalmente, después vamos a ver, porque es importante saberlo, qué eficacia probatoria tienen esos medios que yo utilizo en el proceso, ¿ya? Es decir, cómo se van a valorar a través, en la sentencia por el tribunal, esos medios de prueba, ¿ya? Vamos entonces al análisis de los medios de prueba. Un medio de prueba se entiende que puede ser un instrumento, una cosa o circunstancia por las cuales el juez, ¿verdad?, justifica las alegaciones de las partes y sus consideraciones de convicción frente a las proposiciones de las partes, ¿ya? Eso es un medio de prueba. O sea, cualquier elemento que al tribunal, que a una parte le hace poder probar un hecho, pero que el tribunal lo da por considerado
¿verdad? Y que además le da una base para fundamentar su sentencia. ¿Eh? Nuestro código de procedimiento civil ha enumerado de manera taxativa, ¿ya? Los medios de prueba por los cuales uno puede hacerse valer en un juicio, ¿ya? No está abierto, y eso lo vamos a ver después por la catalogación o la característica o la categoría del sistema procesal que tenemos en Chile, ¿ya? A diferencia de otros sistemas procesales de legislaciones comparadas donde se utiliza otra forma de valoración de la prueba. Entonces, el mismo artículo 1698 que habíamos visto recientemente para saber quién es el que prueba algo que se está alegando en el juicio, nos dice cuáles son los medios de prueba por los cuales nosotros nos podemos hacer valer. Y las pruebas consisten en instrumentos públicos o privados, testigos, presunciones, confesión de parte, juramento diferido e inspección personal del juez. O sea, el Código Civil nos establece cómo o a través de qué medios vamos a probar, ¿verdad? En el juicio civil. El artículo 341 del Código de Procedimiento Civil repite casi textualmente, ¿verdad?, los elementos que se pueden ofrecer y rendir en un juicio, ¿ya? Dice el artículo 341, primer artículo del título 11 del libro segundo del Código, ¿ya? ¿De qué habla el libro segundo? Procedimiento ordinario. Del procedimiento ordinario. El libro primero, De las normas comunes a todo procedimiento. de las disposiciones comunes a todo procedimiento. Muy bien. ¿Ya? Libro tercero. Me salmó el código, sí. ¿Qué habla el libro tercero? Sí, es. Aquí, Andrés Bello debe estar cerrado. Voy a dejar acá mejor. ¿De los juicios especiales? ¿Ya? De los juicios o procedimientos especiales. Y el libro cuarto. Después, Actos judiciales no contenciosos. ya. Yo les dije en la primera clase, apréndanse los libros, porque en los libros va la ubicación respecto de dónde tengo que acudir, cuándo, ¿verdad? Me están hablando de una determinada norma, ¿ok? O sea, si estamos hablando de un juicio especial distinto del ordinario, libro tercero, si estamos hablando, ¿verdad?, de una disposición que se aplica a todo, libro primero. Si estamos hablando del juicio ordinario, libro segundo. Si estamos hablando de los actos no contenciosos, entonces libro cuarto, ¿ya? Apréndanse ese orden porque les va a ser mucho más fácil en el esquema mental que ustedes tengan del proceso, ¿ya? Les va a ayudar muchísimo. Ya, entonces, 341 estábamos hablando. Volvamos a ver. Los medios de prueba que se pueden hacer uso en juicio son instrumentos públicos y privados, testigos, confesión de parte. ¿Cómo se llama la confesión de parte? Absolver posiciones.
Ya, absolución de posesiones, muy bien. Esa es la confesión. Así se cita a confesar parte a la otra, a la contraria. Inspección personal del tribunal, informe de peritos y presunciones. Fíjense. ¿Ya? Instrumentos, testigos, confesión de parte, inspección personal, informe de perito y presunciones. ¿Y los objetos? Un lápiz puede ser un medio probatorio en un juicio civil. La respuesta es no. ¿Ya? Existen otros medios de prueba, ¿verdad?, que en distintos artículos de nuestro código se van sumando a estos que ya he señalado del artículo 341. Por ejemplo, está el del artículo 427, inciso primero, que dice: sin perjuicio de las demás circunstancias, estamos hablando de la prueba, ¿ya?, en que en concepto del tribunal o por disposición de la ley deban estimarse como base de una presunción, ¿ya?, se reputarán verdaderos los hechos certificados en el proceso por un ministro de fe, a virtud de orden del tribunal competente, salvo prueba en contrario. Por tanto, también una certificación, ¿verdad?, de un ministro de fe en el proceso es prueba de algo que se está discutiendo en ese proceso. Igual presunción, dice el inciso segundo del artículo 427, existirá a favor de los hechos declarados verdaderos en otro juicio entre las mismas partes. Fíjense, ya no estamos hablando de cosa juzgada, porque ¿qué tiene que haber para que exista cosa juzgada? Una sentencia Ya, Ejecutoriada. ya, y no tiene que haber alguna otra actuación de la otra parte o de las ya. partes. Ok, que se haya declarado, ¿verdad?, a favor de alguna de las partes, como siempre ocurre en el proceso, ¿verdad?, un derecho, ¿cierto? Y que ese derecho esté declarado en una sentencia que tiene que estar ejecutoriada. Bueno, aquí no existe cosa juzgada, ¿verdad?, porque no es una resolución, sino que los hechos que se sentaron en una sentencia entre las mismas partes, ¿verdad?, que fueron declarados verdaderos, yo no voy a tener que volver a probarlos, porque ya fueron objeto de prueba en ese juicio. Y en el juicio respectivo se determinaron, ¿verdad?, que, por ejemplo, don Maximiliano, ¿verdad?, me debía a mí 1 millón de pesos. Lo discutimos en el juicio 1 y el tribunal dice: sí, efectivamente, como dice el demandante, don Rodrigo Lazo, ¿verdad?, don Maximiliano le debe la suma de 1 millón de pesos. Ese hecho se declaró como verdadero en otro juicio. Luego yo lo demando en otro juicio distinto por otra situación distinta, por ejemplo, por el perjuicio que me causó, ¿verdad?, comercialmente el hecho de que él no me entregara ese 1 millón de pesos. ¿Ya? Que tenía yo la obligación de recibir, o el derecho de recibir, y es la obligación de entregar. Bueno, no vamos a discutir si es que él me debía o no el millón, porque yo voy a presentar simplemente la sentencia. Copia de la sentencia, ¿verdad?, donde se da por establecido ese hecho. ¿Ok? También existe en el Código de Comercio, ¿verdad?, los libros de los comerciantes, ¿ya?, libros que ahora ya están siendo un poquitito abandonados, porque muchos libros se llevan de manera computacional, antes se llevaban de manera escrita,
en libros físicos, se siguen llamando libros, pero no son, ¿verdad?, libros propiamente tal, de lo que señalan, ¿verdad?, en esos libros de los comerciantes, basta ese libro para los efectos de probar, ¿verdad? Pero también existen otros elementos, por ejemplo, una fotografía, ¿verdad?, una radiografía, una grabación, un mail, ¿verdad?, que no son una prueba propiamente tal respecto de lo que hemos hablado como medios probatorios, o sea, no es una declaración de testigos, no es un instrumento, no es público ni privado, ¿verdad? Pero la jurisprudencia lo ha ido asimilando, lo ha ido recibiendo, valorando y asimilando a otros medios de prueba, ¿ya? Por lo tanto, ¿verdad?, vamos a tener que ir viendo, por ejemplo, si una fotografía que incorporamos, ¿verdad?, a ese juicio, ¿verdad?, ¿cómo lo rendimos? ¿Verdad? Y ahí tendría que ser lo más similar a alguno de los medios de prueba, que tendría que ser un instrumento que puede ser privado, ¿ya? Bueno, ya vimos cuáles son los medios de prueba, ¿ya? 341. ¿Cómo se clasifican los medios de prueba? ¿Ya? Y aquí, ¿verdad?, existen distintas clasificaciones, ¿verdad?, que se hace en la doctrina y que la jurisprudencia ha ido, ¿verdad?, recogiendo y valorando en conformidad a ello. Por ejemplo, están los medios probatorios preconstituidos, ¿ya? Los medios probatorios preconstituidos son los que las partes crean, ¿verdad?, al momento de la celebración del acto. O, más bien dicho, son medios que nacen de la realización del acto, que es el objeto del juicio, ¿ya? Muchas veces, y era lo que hablábamos la clase pasada, muchas veces se confunde el acto con la prueba, ¿verdad? Como yo les decía, todos creen que, oiga, yo no he firmado contrato con don Rodrigo Lazo para pintarle la casa, ¿ya? No, si firmamos contrato, acordamos un contrato. Usted y yo, cuando yo le dije, ¿me pinta la casa? Sí. ¿Cuánto me cobra? No sé, 15.000 el metro cuadrado. Ok, pínteme la casa. Ahí hay un contrato. Si usted y yo lo queremos escriturar, ese contrato ya no es para que exista el contrato ya nació. Es simplemente para esto, para prueba, ¿verdad? Y será un medio probatorio preconstituido porque nosotros, ¿verdad?, las partes del negocio, vamos a dejar establecido el negocio por escrito, ¿ya? Para el evento en el cual surja algún conflicto, contienda, ¿verdad?, tengamos ya las cosas claras. Por eso es tan importante, ¿ya? Por eso es tan importante que cada vez que un cliente nuestro, ¿verdad?, celebre un acto, estemos respaldando nosotros ese acto como profesionales del derecho. Y por eso es tan importante que nosotros aprendamos a redactar. Y por eso es tan importante que aprendamos el derecho en general, ¿verdad?, para ver, oiga, ¿qué es lo que tengo que probar? ¿Cómo lo voy a probar después si es que tenemos problemas? Por ejemplo, ya vimos que en un contrato, ¿verdad?, podemos tener distintas cláusulas que van a tener incidencia directa en el evento en que nosotros tengamos juicio.
A ver, díganme alguna cláusula que podamos poner, por ejemplo, en este contrato de pintura, ¿verdad? De la casa que yo le pido a cualquiera de ustedes. El plazo, el monto, Mm, Primero, Prórroga de competencia. ah, Express. primero vamos a decir que la casa me la va a pintar en un mes, ¿verdad? O en una semana. Ok. Que yo le voy a pagar por eso que me está haciendo, ¿cierto? Y cómo y cuándo le voy a pagar. Porque podemos establecer, ¿verdad? Oiga, usted me paga todo antes porque si no yo no le pinto la casa. Yo le voy a decir, oye, si le paso la plata antes, usted se va a ir con la plata, ¿verdad? Al morro, ¿verdad? Y yo me voy a quedar con mi casa sin pintar. No, pues le paso la mitad para que usted compre los materiales y todo lo que tenga que usar en mi casa. Y cuando usted la termine, le pago el resto. ¿Le parece? Ok, ahí tenemos acordado el objeto y la forma de pago. ¿Ya? Y hay unas veces en las cuales es más simple, ¿verdad? Esto se complejiza mucho más, ¿ya? Porque está sujeto, ¿verdad? A avances. Por ejemplo, cuando uno tiene clientes, empresas constructoras, ¿verdad? Entonces hay un mandante que es el que ordena construir la obra, supongamos un edificio, y un contratista, ¿verdad? Que es el que ejecuta la obra, ¿ya? Yo tengo un terreno, entonces yo le digo a cualquiera de ustedes, construyen un edificio, por favor, ¿ya? Y ustedes me construyen el edificio, pero si yo les digo, oye, te pago la mitad al tiro, y la mitad al final me dicen, no, ¿sabe qué? Ese sistema no me sirve a mí, ¿verdad? Porque yo tengo que pagarle a los empleados, los materiales, y eso es mucho más de la mitad, ¿ya? Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Usted me paga un poquitito al principio, que se llama anticipo, ¿verdad? Puede ser 5, 10, 15% de lo que se fije entre las partes, y luego vamos a ir haciendo estados de pago por avance de la obra. Usted, ¿verdad? Avanza 10%, yo le pago el 10% extra. Te avanza el 20%, yo le pago el 20%, y así vamos viendo mes a mes cuánto es lo que hemos ido avanzando, ¿verdad? En esa obra. Lo mismo a los abogados, ¿ya? Los abogados nos pagan, ¿verdad? De dos formas. O uno cobra el juicio completo y le dice, ya, yo le voy a cobrar, no sé, 100.000 pesos por el juicio completo, pero me los paga de inmediato, ¿ya? Y eso es lo que pasa cuando uno escucha a la gente que alega y que alega porque los juicios no se mueven, porque la gente, no, los abogados no hacemos nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el abogado ya recibió la plata. Entonces, ¿qué motivación puede tener, ¿verdad? Más allá del desafío profesional, de la ética profesional, de una serie de elementos que van, ¿verdad? Inmersos en esa relación entre cliente y abogado, pero ya el abogado perdió el interés. Sin embargo, hay otros que, fíjate, mire, yo hago, por ejemplo, le cobro 10 pesos por la demanda, 20 pesos por llegar hasta el auto de apertura, en la prueba le voy a cobrar 30 pesos, ¿ya? Y por la sentencia le voy a cobrar los 30 pesos restantes, o 40 pesos restantes. Al final el juicio salió los mismos 100 pesos, ¿verdad? Pero el incentivo del abogado y del cliente es que el juicio vaya avanzando. Porque por una parte uno va ganando plata y por otra parte, ¿verdad? El cliente va viendo que las cosas se van moviendo, ¿ya? Y por lo tanto, ¿verdad? Ambos ganan. Igual que en la pintura de la casa o la construcción del edificio, ambos ganan, ¿ya? Pero también decía muy bien ahí un compañero, podemos fijar cláusulas de prórroga de competencia. Podemos decir qué tribunal es el competente o ante quién podemos generarle la competencia, ¿verdad? ¿Y qué clases de prórrogas podemos hacer? A ver. Ya lo vimos la prórroga de competencia. Relativa. Ya.
La prórroga única. relativa. Es la única. ¿Ya? Vamos a ver si es la única. ¿Cuándo se da esa? A ver. Cuando se prorroga, o sea, prorroga el territorio. Explíquemela. Eh, a ver, por ejemplo, el juzgado competente era Piquica, disculpe, y las partes en el contrato lo fijan para otra ciudad. En este contrato de pintura de la casa mía, ¿verdad? La casa está en Arica, uno de ustedes vive en Arica, pero nosotros decimos, ¿sabe qué? Mejor no, los jueces de Arica no me caen muy bien, vámonos a Iquique. ¿Ya? Y prorrogamos competencia y decimos, para cualquier cuestión sobre el conocimiento, discusión, análisis del contrato, ¿verdad? El tribunal competente va a ser el Tribunal Civil de Iquique. Muy bien. Ahí estamos prorrogando competencia, estamos diciendo, oiga, uno que no tenía, ahora va a tener competencia. Por lo tanto, nosotros incidimos en eso. ¿En qué más podemos incidir en la competencia? ¿Ah? O en el tribunal que va a conocer del caso. Ya lo vimos también. Sí, Profesor, ¿puede ser el juez que lo lleve a cabo? a ver, explíqueme eso. Recuerdo que había una parte de la materia que hablaba cuando las dos partes decidían que un juez X va a llevar a cabo ese juicio en caso de haberlo. Ya. ¿Y quién Pero no podría recuerdo ser? textualmente cómo se llama esa figura. Ya, pero explíquemelo con sus palabras. A ver, deme un ejemplo. Lo mismo que mi compañero, por ejemplo, un pintor me va a pintar la casa y vamos a, entre las dos partes vamos a poner que el juez, no sé, del Tribunal de Letras de Arica sea el que lleve la causa, por ejemplo. Ya, es el prórroga de competencia. Pero cuando es con respecto al juez, Porque ahí estamos diciendo, el competente va a ser el Tribunal de Arica. Ahora, no podemos elegir al juez, si es que hay más de un Profe, juez. a lo ¿Sí? mejor mi compañera se refiere al arbitraje, ¿o no? Ah, ya, a ver, explíqueme es eso. la palabra. Explíqueme eso, Amanda, a ver. Pucha, era algo relacionado de cuando, ay, em, Que ustedes se saben el puro título de la canción, pues, oiga. sí, pero es que puede ser con mis palabras, ¿verdad? Sí, Sí, pues por supuesto. Ojalá que sea lo más jurídica posible, sí. era cuando, por ejemplo, no se fijaba como el juicio en sí, sino que las partes podían convenir una solución, por así decirlo. No, no sé si me explico. Ya. ¿Y qué solución le damos a ese caso, a ese conflicto? También era cuando el juez árbitro establecía, no sé si llamarlo método, pero para llegar a una solución. Ya, por ahí tiene como una intuición de qué es lo que es el arbitraje, ¿cierto? Eso se llama cláusula arbitral. La primera se llama cláusula compromisoria, la segunda se llama cláusula arbitral. Y la cláusula arbitral no es otra que nosotros en el contrato, ¿verdad? Yo como mandante de la obra, cualquiera de ustedes como ejecutante de la misma, pintándome mi casa, decimos, ¿sabe qué? Los tribunales de Iquique son bien como las tristes también. ¿Por qué no hacemos lo siguiente? ¿Por qué en vez de darle la competencia a un tribunal de la República, hacemos que este conflicto eventual que podamos tener nosotros lo resuelva un tercero, pero que no sea parte del poder judicial?
un abogado cualquiera. Y a ese abogado cualquiera le vamos a llamar árbitro. Y podemos convenir, ¿verdad? Supongamos que doña Amanda Seguel es la que se obliga a pintarme la casa, digamos, ¿sabe qué? Pongamos como árbitro a doña Michelle Durán Urbina, ¿me parece? Sí, me dice ella, ok, ya. Si doña Michelle no pudiese, ¿podemos poner a doña Daniela Castillo de suplente? Perfecto, de suplente Daniela Castillo. Y va a quedar como árbitro doña Michelle Durán y como árbitro suplente en el evento en que Michelle no quiera o no pueda aceptar la designación, doña Daniela Castillo. Ahí sí que yo puedo elegir quién va a resolverme el caso. Si ambos conocemos al juez y sabemos que es imparcial, que es un abogado súper prestigioso, que es justo, podemos estar tranquilos, ¿ya? Pero si yo fuera, ¿quién me iba a pintar la casa? Ah, no, Amanda. Si yo fuera Amanda, diría, ¿y por qué el profe Lazo quiere que Michelle sea la persona que falle el juicio? No, po. No. Ya, ok, le acepto que salgamos de la competencia del tribunal, pero que el árbitro lo designe otra persona. El mismo tribunal o la Cámara de Comercio. Fíjense que se utiliza mucho, muchísimo. Yo cada vez más, ¿verdad? Me horrorizo con eso. Se utiliza muchísimo la cláusula arbitral. ¿Ya? Las empresas normalmente no quieren ir a juicios en los tribunales de justicia. ¿Ya? Lo que tiene cosas buenas y cosas malas. Ya las vimos cuando hablamos del arbitraje. ¿Se acuerdan? Que dijimos, bueno, lo bueno es que me va a tomar mi caso un abogado, igual que el juez, ¿verdad? Que no es abogado, no es experto en dictar sentencias, pero puede serlo porque hay abogados que se dedican a ser árbitros, toda su labor profesional la realizan, ¿verdad? Arbitrando entre dos partes en conflicto. Le vamos a decir a este señor, ¿sabe que usted, señor, lleve el caso? ¿Ya? Perdón, me perdí un poco. Estábamos hablando de la designación del árbitro por un tercero, el tribunal. Le podemos decir al propio tribunal, ¿sabe qué? Juez, nosotros no queremos que usted nos resuelva el caso. Y esto es posible, ya lo vimos. ¿Ya? Pero usted designe quién va a ser el que nos va a resolver el caso. ¿Ya? Y el juez va a designar a un árbitro que él conozca, a un abogado que le dé confianza, ¿verdad? Y le va a decir, toma, ahí está, llévate ese caso, como árbitro. Por lo tanto, las partes podemos poner a la persona nominada, pero tiene que ser un árbitro, no puede ser un juez. ¿Ya? Yo no puedo decir, quiero que me falle el caso el juez del tercer juzgado de civil de Santiago. No. Si nosotros sometemos la competencia de nuestro contrato a los tribunales de Santiago, bueno, acuérdense cómo son las reglas de distribución de causa. ¿Ya? Ahí veremos si la Corte la tiene o si no, bueno, la página del Poder Judicial, perfecto. Si hay un solo tribunal, será ese solo tribunal, y ahí le damos competencia y ahí sabemos, ¿verdad? Por ejemplo, en zonas pequeñitas, ¿verdad? Donde hay un solo juez. No hay más de un juez civil, ¿ya? Y a veces ese juez civil es civil de letra, de familia, laboral, de garantía, las hace todas. Bueno, ahí nosotros estamos apostando a que ese señor que nosotros conocemos nos resuelva el caso, ¿ya? Y ahí simplemente hacemos una cláusula de prórroga de competencia, ¿verdad? Y decimos, ya queremos que el caso lo resuelva tal juez. Ahí sí se puede. Pero si le queremos decir a Santiago que resuelva, y hay 30 tribunales, no podemos elegir dentro de los 30 qué tribunal nos va a ver. ¿Ok? Por su parte, si queremos que no lo resuelva el tribunal y queremos que lo resuelva un tercero ajeno, que tiene como beneficio, ya les decía, que es un abogado externo, ¿verdad? Que va a ser más rápida tal vez la tramitación, porque la tramitación tal vez va a ser más rápida, ¿verdad? Pero él le va a poner empeño, ¿saben por qué? Y es un contra porque el árbitro cobra por hacer eso, porque es un abogado que
tiene que vivir de algo. Entonces, estos señores se dedican a arbitrar, ¿verdad? Entonces le cobra a las partes, le dice, ¿sabe qué, señor? Yo le voy a cobrar entre un 7 y un 15%, esos son los honorarios que están establecidos, ¿ya? O sea, uno sabe de antemano que si tengo un conflicto con Amanda por el tema de la pintura de mi casa y vamos a llevar la controversia a un tribunal arbitral, ese árbitro me va a cobrar entre el 7% y el 15% de la disputa total. Fíjense. Yo voy a demandar a Amanda y le voy a decir, ¿sabe qué? Usted no me hizo la obra. Yo le pagué 100.000 pesos, usted no me la hizo y entonces ahora le pido que me dé 100.000 y le pido que me pague además 200.000 por daño moral. O sea, 300.000. El juez árbitro va a fijar sus honorarios en torno a los 300.000. Fíjense, 15% de 300.000. Y si rechaza la demanda, ¿verdad? Más encima va a tener que pagar a veces el demandante ese porcentaje. Normalmente se paga entre las partes, ¿ya? Por lo tanto, es muy caro ir a un árbitro. Es muy caro ir a un árbitro. Además, ¿verdad? Si ustedes empiezan a ver contratos de empresas, no solamente las empresas quieren un árbitro por sobre un juez, sino que quieren un árbitro arbitrador. ¿Cómo resuelve el árbitro arbitrador, Kevin? ¿Cómo tramita el juicio y cómo lo resuelve el juicio? ¿Kevin está por ahí o estamos? Ahí está. No me acuerdo, profe. ¿No se acuerda? ¿Alguien se acuerda para no sacarlos a la pizarra a quienes no se acuerdan? Profesor, no, el árbitro arbitrador no era aquel que realizaba el procedimiento acorde a lo que iban estableciendo las partes. Muy bien, Erwin. Así es. ¿Y cómo falla? Yo creo que igual está acorde a cómo establecían las partes también. Es que el medio era el que igual era el procedimiento acorde a lo que establecía la ley y con las partes. Después estaba el árbitro acorde a derecho que era sumamente rígido con lo que estaba establecido. Ya. Pero, muy bien, Erwin. Eso es. Ven que ahora empiezas a tener justificación todas las fomedades que hemos hablado antes. ¿Ah? Entonces, si nosotros queremos celebrar este contrato y decirle ya que la celebre un árbitro, ¿ya? Nos tenemos que acordar de la materia de arbitraje, ¿ya? ¿Y cómo va a resolver ese árbitro? ¿Va a ser árbitro arbitrador, árbitro de derecho o uno mixto? El árbitro arbitrador, como bien lo dijo Erwin, muy bien, ¿verdad? Es aquel que falla en conformidad a las normas que las propias partes han establecido. Fíjense que las reglas no las pone el Código de Procedimiento Civil, sino que las ponen las partes. ¿Cuánto tiempo vamos a tener para demandar, para contestar, para la réplica, para la dúplica? Ya, 5 días cada uno para todos los trámites, perfecto. Para la prueba, 50 días, 50 días, listo. Ya, y recursos no vamos a tener, salvo en tal resolución. Perfecto. Ese es el árbitro arbitrador. Y además, el árbitro arbitrador tramita así, de acuerdo a las partes, y falla conforme a la sana crítica. O sea, falla como él quiera, entre comillas. Vamos a ver después cómo se resuelve en esta misma clase, de acuerdo a la sana crítica. ¿Ya? Por lo tanto, es un acto, además de caro, muy riesgoso. Y es muy riesgoso porque primero me están cobrando por hacerme justicia. Segundo, ¿verdad? Estoy renunciando a la forma legal de probar las cosas. Y puede que el juez diga, no, sabe que la escritura pública a mí no me convence. Yo con un testigo me basta a mí. Listo, eso es. Y luego que me fallan así, y yo digo, pero ¿cómo este gallo, perdonando la expresión, se volvió loco? No, voy a recurrir. No, señor, no puede recurrir porque contra la sentencia del juez árbitro, lo vimos, no cabe recurso alguno.
solamente cabe el recurso de queja, que lo van a ver con posterioridad cómo es el recurso de queja, que es una queja disciplinaria. O sea, quiero que sancionen a ese árbitro. Y muchas veces a través de ese recurso de queja, ¿verdad?, las partes tratan y logran a veces, cuando ya es horroroso el fallo, revertirlo. Pero la regla general es que el fallo queda incólume. Y por lo tanto, me vi metido, arrastrado, ¿verdad?, a una forma de negociar, o sea, una forma de resolver el conflicto que no me es favorable. Y fíjense que esto lo hacen las partes, específicamente las empresas, porque juegan con aquellas situaciones, ¿ya? Por eso yo a todos mis clientes que tengo, ¿verdad?, que negocian con empresas que son mayores que ellas, o que ellos, ¿verdad?, o sea, con empresas que los contratan, ¿verdad?, les digo, sácale la cláusula arbitral. ¿Por qué? Porque la empresa le dice, ¿sabes qué? No, cualquier conflicto, árbitro. ¿Por qué? Porque la parte no va a querer desembolsar, no sé si el contrato es de 100 millones, 7 millones de pesos para pagarle al árbitro. Porque el árbitro les va a cobrar, ¿verdad?, gane o pierda. Y les va a cobrar además de anticipado. Entonces, más encima que me están incumpliendo el contrato, voy a tener que desembolsar para el abogado y además para el juez. Entonces yo les digo, sáquenle la cláusula arbitral. Pero las empresas presionan con eso, ¿ya? Luego, ok, ya, ¿te quieren presionar con eso? No quieren, la otra parte no quiere, ¿verdad?, sacar la cláusula arbitral, sácale el árbitro arbitrador. Pon un árbitro de derecho, o al menos un árbitro mixto. El árbitro mixto es aquel que tramita el juicio en conformidad a las reglas que las partes establecen y falla en conformidad a derecho. O al revés. Yo tramito de acuerdo a la ley, pero fallo en la sana crítica. Y el árbitro de derecho es el árbitro que es un tercero que tramita y falla igual que un juez. O sea, de acuerdo a las disposiciones del Código de Procedimiento Civil. ¿Ya? Pero con eso ustedes se van a topar mucho. ¿Ya? Y se van a topar en su vida profesional y ustedes van a tener que ser quienes le recomiendan a sus clientes, y sabes que esta cláusula no la aceptes. ¿Ya? Y ahí se generan disputas de repente, y le dicen, no, es que yo, si es que no admite la cláusula arbitral, entonces no se firma contrato. Menos aún cuando me designan el árbitro. O sea, por ningún motivo, ni aunque sea el árbitro, ni el abogado más prestigioso de la zona. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por algo lo están nombrando a él, pues. Profesor, Dígame. y así como Kawin, no, pero sin dar nombres ni nada, ¿usted ha visto estos casos donde se ha visto muy perjudicada una parte por ser un árbitro arbitrador el que Sí, dirija? pues. Se da todos los días, por eso le digo. ¿Ya? Una vez había un señor que llegó a la oficina, ¿verdad? No lo vi yo, porque yo veo mayoritariamente cosas comerciales y penales, pero un colega que ve lo civil lo tomó. Y lo tomamos juntos porque yo conocía al árbitro. Él tenía una casa enorme de grande, ¿verdad?, en una comuna que se llama Estación Central acá en Santiago, que es donde está la Estación Central, ¿ya? De ahí hacia el poniente. Y esa zona se está construyendo mucho, ¿ya? Es como la costanera de ustedes, donde está la playa, ¿cómo se llama la playa? Esta grandota. Las Machas. Las Machas, que queda camino hacia Perú. Sí, hacia Tacna. Eso, pero tiene otro nombre. ¿Cómo se llama ¿La playa Chinchorro? La Chinchorro, eso. Yo fui hace muchos años, sí, por eso. Es que la Chinchorro está antes de las Machas. Ah, la ya. Macha se está construyendo como más... Perfecto. Ya, cuando yo fui, imagínense, había un edificio ahí en Las Machas. De ese tiempo le estoy hablando. Y había no sé si un restaurante ahí en la... Ya, bueno.
es como esa zona, se está construyendo muchísimo, ¿ya? Y este señor va y le dice a una inmobiliaria, te vendo la casa, ¿ya? Te vendo la casa, y firmó la promesa de compraventa, promesa que tenía cualquier discusión, se verá ante el juez árbitro, y el árbitro era un abogado que fue profesor mío, ¿ya? Que es súper, súper, súper valorado en el medio, un súper buen abogado, ¿ya? Y como yo lo conocía, mi colega me dice, ok, vamos juntos a hablar con el juez, ¿verdad? Para decirle que vamos a asumir la defensa, ¿ya? Para que nos fije la audiencia, porque ya lo había firmado el cliente, eran muchos millones de pesos, ¿ya? Ok. Fui a hablar, el profesor se acordaba de mí, yo no sé si por lo malo que había sido, ¿ya? En clase, pero se acordaba perfecto de mí. Además tuve la suerte que él me tomó un examen de grado, entonces se acordaba. Ya, yo le presenté a mi colega, le dije, mire, voy a estar yo, pero yo siempre suplente, no, si lo sé que usted se dedica a lo penal, así que no se preocupe, ya, vamos, echémosle. Y entramos en el juicio, y perdimos en el juicio, perdió la oficina, digamos. Perdió la oficina cuando teníamos el incumplimiento, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que este caballero, ¿verdad? Le vende o le promete vender a la inmobiliaria A, ¿verdad? No sé, por ejemplo, eran como 800 millones. Y llega la inmobiliaria B después que firmó con la inmobiliaria A y le dice, no, yo te doy 1.200 millones. Entonces, era el 50% más, ¿ya? Dice, por supuesto, te lo vendo a ti, ¿ya? Y después yo arreglo con la otra empresa porque había, según él, una cláusula que le permitía desistirse del negocio, ¿ya? Pero la cláusula no era tan clara, ¿ya? Y tuvimos que entrar a interpretarla, que era la pelea que estábamos dando, si es que podía salirse del negocio o no podía salirse del negocio. Bueno, cuento corto, al final nos dieron como bombo en fiesta con el caso, ¿ya? Se perdió con costas, ¿ya? Y ahí la inmobiliaria está tratando de cobrar los 800, 900 millones de pesos, ¿ya? Y cuando vemos el contrato, lo primero que vemos es que se había designado a dedo, ¿ya?, al árbitro, y segundo, que se le había dado la facultad de árbitro-arbitrador. Y en este momento estamos con una apelación a la queja en la Corte Suprema, ¿ya?, tratando de salvar el negocio, digamos, ¿ya? Por lo tanto, se da y se da todos los días esa situación, ¿ya? Por eso les digo, tengan mucho cuidado cuando ustedes sean representantes de alguna parte y esa parte sea la inferior, porque el superior va a querer siempre ponerle sus condiciones a su cliente, ¿ya? Y cuando el negocio es bueno, ¿verdad? Pucha, estamos todos para firmar. Estamos todos dispuestos, somos todos amigos. El problema empieza cuando en la ejecución del contrato o en el cumplimiento tenemos problemas. Ahí ya la cosa se nos complica y ahí ya el negocio parece no ser tan bueno, ¿verdad? Y se nos va de las manos. El otro día, otro cliente que yo asesoro en la parte comercial, ¿verdad? Me trajo un contrato que era por 1.200 millones de pesos por construir de estos parques fotovoltaicos que se están haciendo mucho en el sur de Arica, en el norte de Santiago. ¿Ya? Este creo que era por ahí, por la zona de Copiapó, un poquitito más al norte, ¿ya? Era un tremendo negocio, ¿ya? Y lo primero que le recomendé yo es sacarle la cláusula arbitral. Sácasela. Menos mal que yo todas esas indicaciones las dejo por escrito, ¿ya? Y les mando las observaciones en el contrato, ¿verdad? Y le digo, esto por ningún motivo lo aceptas en rojo, esto lo puedes aceptar o negociar, y esto lo puedes ya entregar, pero peléalo para que se sientan ganadores ellos, y es que esa es la forma de repente de hacer que el otro se sienta ganador, ¿ya? Negociar algo que sabe que uno va a perder, ya bueno, ok, te entrego eso, pero dame esto otro, ¿ya? Y ahí se compensa mentalmente, ¿verdad?
Ya. Bueno, como el negocio era tan bueno, mi cliente no me hizo caso de lo que le dije. No me hizo caso. Y hace como 2 semanas atrás o 3 semanas atrás, me llama y me dice, ¿sabes qué? Quiero conversar contigo porque estamos teniendo problemas en el contrato. ¿Ya? Me dieron la primera factura de no sé cuántos millones, pero me dieron la segunda y el anticipo. La segunda parte del anticipo. Ya le dije, empezamos a hablar respecto al contrato, acuérdate que yo te dije esto, te dije lo otro. Oye, y por así, solo por duda, ¿sacaron la cláusula arbitral? No, me dijo, es que como me presionaron tanto y esto tenía que ser tan rápido, ya le dije, ¿sabes cuánto te va a costar esto llevarlo a juicio ahora? 100 millones de pesos. Ah, chuta. ¿Y cuánto estáis peleando? 50 millones en la factura y 70 millones en el anticipo. Tratemos de negociar un poco más porque si peleamos, nos va a salir más caro el juicio que lo que ganemos. ¿Ya? Y ahí recién se dio cuenta él que efectivamente al abogado, igual que al médico, cuando el médico le dice a uno, tómate este remedio, ¿verdad? Cuando uno le hace caso y toma conciencia, cuando no se lo toma y la situación se empeora, ¿verdad? Entonces le dije, oye, mira, tú pagas por un servicio de abogado para que te asesore. Te asesoran y no haces caso, o sea, hay que ser el guaripola, ¿ya? Del buen empresario, digamos. Porque si no, yo no encuentro otra justificación. Bueno, ahí se va a iniciar un lindo juicio que va a durar mucho y que también va a costar mucho. Por lo tanto, en ese quién va a resolver, nosotros podemos tener injerencia, ¿ya? Volviendo a la clasificación de los medios probatorios, ¿ya? Medios probatorios preconstituidos. Ahí nosotros preconstituimos las obligaciones, la forma en la cual se va a probar, a cumplir, cuándo se va a cumplir, qué es lo que tengo que, ¿verdad?, exigir del otro para poder exigir yo mi parte, ¿ya? O sea, qué es lo que me tiene que hacer el otro para yo poder exigir lo mío, etcétera. Todo, ¿verdad?, queda escrito en ese contrato, que es un medio de prueba preconstituido, ¿ya? Están también, bueno, están las escrituras públicas, ¿verdad? Salvo cuando sea el elemento a través del cual se realiza el contrato en sí, como la compraventa de un inmueble, ¿ya? Ese no, es parte del objeto mismo. Están los medios probatorios circunstanciales, ¿ya? Que son aquellos a través de los cuales yo logro reconstituir un hecho, pero después de producido. ¿Ya? Y aquí ustedes tienen que tener mucho cuidado porque después, en materia penal, van a escuchar de nuevo este medio probatorio, pero va a tener otro contexto. ¿Ya? En la clasificación que estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de los medios que se crean en el momento mismo del acto y aquellos que se establecen con posterioridad al acto, ¿ya? Y ahí reciben el nombre de circunstanciales. En materia penal, la prueba circunstancial es aquella que va a probar no el hecho, sino que una circunstancia del hecho, ¿ya? Por ejemplo, yo no voy a probar que mataste a alguien, sino que voy a probar que sacaste plata para ofrecerle a alguien que lo mate, o sacaste plata para comprar el elemento con el cual lo mataste. Para comprar el elemento con el cual lo mataste. Y por lo tanto, esa prueba del retiro de dinero no nos sirve nada para el hecho central, que es el homicidio, ¿cierto? Porque yo para probar eso tengo que probar que una persona mató a otro. Listo. Yo entonces voy a probar que este señor al cual estoy acusando, a través de una prueba circunstancial, ¿verdad?, sacó plata para comprar el medio o para pagarle al actor. Actor se llama el culpable, el imputado, ¿ya?
Ahí entonces van a escuchar ustedes de nuevo la palabra circunstancial como medio de prueba que tiene otro valor distinto, porque la prueba en materia penal es toda, ¿verdad? Puede ser preconstituida o circunstancial, de acuerdo a esta clasificación, pero no tiene relación con eso, sino que más bien tiene relación con la clasificación que les voy a contar a continuación, ¿verdad? ¿Qué tanta cercanía tengo con el hecho? ¿Ya? O cómo pude yo haberme hecho, ¿verdad? Conocimiento, haber tomado conocimiento de ese hecho. Y ahí viene la segunda clasificación, que es un medio de prueba directo y un modo de prueba indirecto. ¿Ya? Pero en materia civil, esta clasificación vuelve a disentir de lo penal. ¿Ya? El medio de prueba directo en materia civil es aquel que permite a través de ese mismo medio de prueba, ¿verdad?, poder generar la convicción en el juez. ¿Ok? O medios de prueba indirectos, que es aquellos por los cuales, ¿verdad?, el juez no se cerciora del hecho mismo él, sino que a través de un hecho de un tercero. El hecho de prueba, el medio de prueba directo es la inspección del personal del tribunal. Ahí hay un medio de prueba directo, es decir, el juez por su propio sentido va y ve la obra que no está construida. ¿Ok? Y un medio de prueba indirecto, ¿verdad?, vendría siendo un testigo. Un testigo que vio que la obra no estaba construida, o una foto de la obra, del estado en el cual estaba la obra. ¿Ya? Es decir, en materia civil, el medio de prueba va más bien dirigido a cómo toma conocimiento el juez del hecho. En materia penal, el medio probatorio se va a distinguir si es prueba directa o indirecta o indiciaria, ahí, ¿verdad?, dependiendo de cómo la prueba, ¿verdad?, surja. Si surge del mismo hecho, es una prueba directa. O sea, yo seré testigo directo cuando veo que están matando a alguien. Una cámara con una imagen que ve cuando están asaltando a alguien es prueba directa. La prueba es indirecta cuando a través de otro yo tomo conocimiento del hecho. ¿Ya? Por ejemplo, un testigo que dice, mire, a mí me dijo don Gerson Ticuna que me habían estafado, o que a él lo habían estafado, mejor, que a él lo habían estafado. Yo soy un testigo indirecto del hecho. Y me mostró unos papeles y me dijo, mira cómo me estafaron aquí. Yo no vi la estafa, no sufrí la estafa, no fui testigo del hecho. Lo recibí por otro. Puede ser por la misma víctima o por un tercero que también es testigo. Puede que otro testigo me diga, ¿verdad? Oye, ¿supiste que estafaron a don Gerson Ticuna? No, no te creo, ¿qué le pasó? No, mírale, 100 millones de pesos. Chuta, qué pena. ¿Y quién? Otro compañero. Chuta, más pena todavía. ¿Ya? Ahí está la diferencia para que ustedes lo vayan anotando y vayan sabiendo que las clasificaciones, si bien tienen los mismos nombres, van destinadas a cosas distintas. Y por último, está la clasificación de los medios de prueba respecto del efecto que produce en el juez. ¿Ya? Uno es como nacen, otro cómo se toma conocimiento y otro es el efecto que produce. Y están aquellos medios de prueba, ¿verdad?, que hacen plena prueba respecto de los hechos. ¿Ya? Es decir, yo solamente con ese medio de prueba me basta y me sobra para los efectos de poder tomar como cierto lo que se está diciendo. El caso más
clásico de esto es la confesión o la absolución de posiciones. ¿Han escuchado un dicho que se usa siempre, hasta las abuelitas lo usan, a confesión de parte, relevo de prueba? ¿Han escuchado? Yo, profe, sinceramente no lo he escuchado. ¿Eso qué quiere decir? Yo no tengo nada más que probar si tú reconoces que así fue. No tengo nada más que probar, está todo listo. Entonces, por eso dicen, a confesión de parte, relevo de prueba. Yo digo, no, sí, yo en realidad le estafé a don Gerson, 100 millones, pucha. Es que necesitaba los 100 millones. Listo, no va a tener nada más que probar don Gerson. Por lo tanto, la confesión, ¿verdad?, que se haga en el juicio va a ser una plena prueba. Ese hecho que se está confesando quedó plenamente probado. Y hay otros, ¿verdad?, que establecen o que hacen fe respecto del hecho y se llaman semiplena prueba, ¿ya?, que son aquellos que por sí mismo no es suficiente para dar por establecido un hecho, sino que tienen que complementarse con otro hecho distinto, con otro medio probatorio, ¿verdad?, para los efectos de poder cerrar o dar por probado ese hecho. Lo más típico de eso es el informe pericial, ¿ya? A mí no me basta entonces un examen, ¿verdad?, yo que presente el documento del examen o de una epicrisis, ¿verdad? La epicrisis es lo que se determina, ¿verdad?, como presente en una persona cuando ya es dado de alta, ¿ya? Y dice, mire, este señor salió, ¿verdad?, en buen estado de salud, pero sufrió, no sé, 5 puñaladas, ¿verdad?, o un paro cardiorrespiratorio, etc. Y entonces voy a tener que tener a otro medio de prueba encima de ese documento, ¿verdad?, analizándolo técnicamente y diciendo, no, esto que ocurrió es gravísimo, y por lo tanto, el efecto que produce es este, que es el medio que en definitiva viene a complementar al anterior, que por sí mismo no produce plena prueba, no se basta, ¿ya? No se basta a sí mismo. ¿Qué va a decir, por ejemplo, lo típico, la indemnización por mala praxis, ¿verdad? Yo voy a operarme, ¿verdad?, un médico cirujano a sacarme esta ¿cómo se llama? Jiba parece que se llama, de la nariz, ¿verdad? Y me deja la nariz más fea de lo que la tengo. Voy a demandar al médico porque le digo, ya sabes que yo te contraté para que me dejara la nariz precisa, ¿ya? Y me dejaste peor. Bueno, yo voy a presentar, ¿verdad?, mi protocolo operatorio, y el protocolo operatorio al juez va a decir, pero es que esto no me basta, no me es suficiente. Entonces va a tener que, ¿para qué? Para probar el hecho y para probar además el perjuicio que yo sufrí y el daño que yo sufrí, ¿verdad? Van a tener que ir 3 peritos por encima de ese documento para poder probar los hechos. Un perito médico que va a acreditar que sí, efectivamente mi nariz está peor que antes, no solo funcional, sino que estéticamente. Otro que va a probar el perjuicio, ¿verdad?, económico, y otro que va a probar el daño moral. Oiga, este pobre hombre quedó destrozado, ¿ya? Está destruido. Ahora añora su naricita, ¿ya?, que tanto quería operar. Ya. Profesor, Dígame. con respecto a los medios de prueba que causan efecto en el juez, que usted mencionaba que normalmente es la confesión y la absolución de posesiones, es por eso entonces que normalmente los delincuentes, por decirlo así, que efectúan un delito, normalmente hacen un uso del derecho a silencio. Sí y no. Pero no. Sí o no, sí y no, ¿ya? Es sí porque la confesión se le llama la reina de las pruebas, por eso le estoy diciendo que basta con que yo confiese para que esté probado, ¿ya? Pero eso en materia penal no se da, o no se permite. Es decir,
yo solo con mi confesión, ¿verdad? Aunque yo confiese el hecho, no me van a poder condenar. Si el fiscal, ¿verdad?, no tiene más pruebas que mi sola confesión. Yo, por ejemplo, hoy día voy a una fiscalía, me siento frente a un fiscal y digo, ¿sabe qué, fiscal? Pucha, vengo a confesar un tremendo delito que cometí, ¿ya? Estafé a Farcas, ¿ya? Estafé a Farcas, 1.500 millones de pesos. ¿Y qué? Si el hombre tiene tanta plata, le empiezo a contar un cuento, ¿ya? Y le cuento un cuento y llaman a Farcas y Farcas dice, que yo sepa, yo no conozco a don Rodrigo Lazo. Y que yo sepa, a mí no me faltan 1.500 millones de pesos. Ah, no, le dice, no. Perdón, señor Farcas, usted tiene mucha plata, dice el fiscal, así que usted no debe saber que fue objeto de estafa, así que vamos a llevar a Rodrigo Lazo a juicio. Y me llevan al juicio, me siento y digo, sí, yo estafé a don Leonardo Farcas, 1.500 millones de pesos. ¿Qué otra prueba tiene, fiscal? No, que venga el señor Farcas. El señor Farcas dice, no, no es verdad. Yo he revisado mi contabilidad está lista. El tribunal, ¿qué creen ustedes que va a hacer? Va a absolverme. Porque con la confesión en materia penal no basta. En materia civil se basta a sí misma. Tanto es así que si yo confieso antes, ¿dónde puedo confesar antes? A ver, esta es pregunta de examen, ¿eh? Se la estoy anticipando. ¿Dónde puedo confesar antes? ¿En la detención o no? No, en materia civil. Ah. ¿Dónde puedo confesar? Ya pues. Puedo hacerlo a través de una medida prejudicial, probatoria. Acuérdense que yo puedo citar a la otra parte antes del juicio a que confiese. ¿Cierto? Si antes del juicio confiesa, el juez va a decir, oiga, pero espérese un poquitito, parece que ya estamos como medio listos para el juicio, ¿no? Primera parte. Segunda, ¿dónde más puedo confesar o reconocer el hecho? ¿Dónde más puedo? En la contestación de la demanda, pues. ¿Cómo lo puedo hacer? Me allano a todo. Es verdad lo que dice el demandante. Yo hice eso. Celebramos el contrato y no le pagué. O celebramos el contrato y no le hice la obra. O celebramos el contrato y etc. Ahí, ¿qué es lo que está haciendo la parte? Está confesando. A tanto llega eso, que si hay esa confesión, acuérdense qué hace el juez. ¿Sabe que yo no voy a recibir la prueba? Porque me bastó con lo que usted me dijo. Me bastó. La reina de las pruebas es la confesión. Ya. Vamos a los sistemas probatorios. En doctrina, ¿verdad? Y lo que es recogido también por las legislaciones, ¿verdad? Se distinguen diversos métodos acerca de cómo se valora la prueba. ¿Ok? Cómo se va a apreciar en definitiva por parte del juez aquella eficacia que tenga un medio probatorio en particular. Y se dividen en prueba legal, por un extremo, prueba libre o moral en el otro extremo, y entre medio la sana crítica. ¿Ya? El sistema de la prueba legal es aquel en virtud del cual el legislador en la ley enumera no solamente los medios probatorios que las partes pueden hacerse valer, sino que también le da la calidad, ¿verdad? O
aquella valoración que tienen que hacer, la eficacia que va a tener esa prueba, la valoración que le va a tener que dar a esa prueba. Dice, mire, ¿sabe qué? Con un testigo basta para dar por probado tal cosa. Con 2 documentos que digan lo siguiente, yo voy a dar por establecido ese hecho. Esa es la prueba legal. La prueba legal o tasada, ¿verdad? Es aquella que la propia ley, como su nombre lo indica, establece. ¿Ya? Y la propia ley, además de establecer el medio por el cual se va a rendir, además le da el valor probatorio a ese medio de prueba. El medio de prueba libre, o la prueba libre, mejor dicho, la prueba libre, la prueba legal o tasada, por el otro extremo, la prueba libre o moral, ¿verdad? Es aquella donde el legislador no fija los medios de prueba. ¿Ya? Por lo tanto, las partes son libres, como su nombre lo indica, ¿verdad?, de probar lo que están aduciendo en el juicio de la manera que ellos quieran, de la forma que ellos quieran, a través del medio que ellos quieran. ¿Ya? Y por lo tanto, el juez va a valorar ese medio de prueba también como él quiera, sin límite alguno. Prueba libre o moral. ¿Ya? Y entre medio, entre lo totalmente reglado y lo absolutamente no reglado o libre, ¿verdad?, está el tercer sistema, que es el sistema de la prueba establecido a través de la sana crítica. Y la sana crítica, ¿verdad?, se caracteriza porque el legislador señala los medios de prueba a través de los cuales las partes se van a poder hacer, ¿verdad?, van a poder utilizar en el juicio, pero le entrega la valoración de ese medio de prueba al juez, la propia ley. ¿Ya? En Chile, nuestro sistema de prueba es el legal o tasado en materia civil. Ojo, en materia civil, nuestro sistema probatorio es legal o tasado. Es decir, la ley nos establece los medios de prueba, ya lo vimos, artículo 341 y artículo 1698 del Código Civil. Ahí están los medios de prueba. Eso es lo que usted puede utilizar en el juicio. Y además me dice cómo el juez va a tener que valorarlo. Que eso es lo importante para un juicio. Miren, fíjese que si yo pruebo con un testigo, ¿tiene más o menos valor que un documento público? En el sistema libre da lo mismo. En el sistema de sana crítica da lo mismo. Porque yo puedo convencerme como juez a través de cualquier medio. Y ninguno pesa, por decirlo de alguna manera, pesa más que otro. O sea, ninguno tiene más valor probatorio que otro. En materia penal, en materia laboral, está la sana crítica. En materia de familia también se insertó la sana crítica. Es decir, yo voy a utilizar los medios de prueba que la ley me dice, pero el juez los va a valorar. Lo que sí en Chile, lo que no en todas las legislaciones que utilizan la sana crítica, ¿verdad?, hacen, es que Chile le insertó un límite a aquella análisis que hace el juez de los medios de prueba. O sea, la libertad para valorar no es tanta, ni es absoluta. ¿Ya? En Chile le pusieron como límite aquello que no transgreda las máximas de la experiencia, los conocimientos científicamente afianzados y máxima de la experiencia, conocimiento científicamente afianzado,
La tercera es el código procesal. La digo al tiro. La lógica. Me había olvidado por lo lógico que era. Eso está en el artículo 296 del Código Procesal Penal. ¿Ya? La prueba que ha de rendir, hubiera de servir de base a la sentencia, deberá rendirse durante la audiencia de juicio, salvo las excepciones, ¿ya? En estos últimos casos, la prueba deberá ser incorporada, 297. Los tribunales apreciarán la prueba con libertad. Los tribunales apreciarán la pena con libertad. Y el resultado que venimos hablando, el código establece cómo se rinde la prueba en varios artículos antes. ¿Ya? Cuando dice juicio oral, ¿verdad? Principios del juicio, dirección del juicio, y después dice disposiciones sobre prueba, y después empieza los testigos, los peritos, ¿ya? Los documentos, instrumentos y otros medios de prueba. Ahí me está diciendo a través de qué elementos o medios yo puedo probar. Pero me dice, sabe que los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. Ese es el límite. ¿Ya? Por lo tanto, si usted quiere transgredir la lógica, esa apreciación que usted está haciendo es nulo. Si usted quiere transgredir un conocimiento científicamente afianzado, ¿verdad? También. Y lo mismo con las máximas de la experiencia, que es lo más difícil de determinar, porque la lógica y los conocimientos científicamente afianzados son elementos que uno puede probar y deducir a través de ciertos actos, ¿ya? Pero las máximas de la experiencia, ¿qué es? Es cómo se han resuelto las cosas o cómo ocurren las cosas siempre en una misma situación, ¿ya? Siempre en una misma situación las cosas ocurren de la misma manera, ¿ya? Y ahí entonces es donde alguna parte de la doctrina dice, mire, sabe que la costumbre es parte del derecho penal o del derecho procesal penal, porque yo a través de la costumbre voy a poner un límite, ¿ya? Que es, oiga, no me transgreda lo que ocurre siempre como ocurre siempre. Justifíquelo de otra manera. ¿Ya? Ya, pero eso lo van a ver en materia penal, cada uno de los elementos. Yo simplemente lo que quiero es que ustedes sepan que nuestro sistema civil es legal o tasado, y el sistema penal, laboral, familia, es sana crítica, ¿ya? Y que se le puso estos límites a la sana crítica, ¿verdad? En orden a decir, ¿sabe qué? No va a poder ser tan sana la crítica, ¿ya? Porque van a tener, ¿verdad? Que respetarse estos límites o estas murallas de contención, al menos para su apreciación, señor juez. ¿Ok? Esta clase dura hasta las 16:30. Sí. Ya. Profesor, Sí. siempre, por ejemplo, para llegar a un juicio, tiene que haber contrato de por medio. No puede ser, por ejemplo, como dos personas hacen un acuerdo por el mismo ejemplo de una casa, y el maestro no cumple, pero yo tengo una evidencia de que le generé por ejemplo, un pago por medio de una transferencia. ¿Puede ser usado como prueba por los servicios o no? ¿O siempre tiene que haber un contrato para iniciar el juicio, un contrato no verbal, sino que escrito? Puede, ¿ya? Puede. Lo que pasa es que vamos a ver, no me quiero adelantar, ¿verdad? En la prueba, porque cuando veamos los medios probatorios, vamos a ver los límites de cada uno de los medios probatorios, ¿ya? Y hay ciertos hechos que a través de los testigos no se pueden probar, ¿ya? O sea, usted no me diga que celebramos un contrato a través de unos testigos.
tráigame otro medio de prueba. Como usted dice, este documento que acredita la transferencia bancaria, ¿ya? Pero por sí misma, ¿verdad? La declaración de un testigo no me sirve para aprobar un contrato cuando el contrato tiene cierto límite de dinero hacia arriba. Solo puedo probar los más chiquititos, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver cuando analicemos cada uno de los medios de prueba. Que la próxima clase vamos a entrar en eso, ¿ok? En analizar cada uno de los medios probatorios en particular. El tema es ese, o sea, si nosotros vamos a tener un medio de prueba, ¿verdad? Preconstituido, por llamarlo de alguna manera, ¿ya? De acuerdo a la clasificación que vimos recientemente, bueno, entonces nos va a ser más fácil, ¿verdad? Poder acreditar todo, porque va a estar escrito. Pero no es lo mismo si yo lo pruebo o lo escrituro por mí mismo. O sea, yo, por ejemplo, soy el dueño de la casa y soy de profesión, no sé, matrón, ¿ya? O enfermero. Listo, y le digo al maestro, ¿sabe qué, maestro? Tome, aquí ya yo me comprometo a realizar una pintura por 100.000 pesos. Fírmemelo aquí, ¿ya? Ese documento que estamos celebrando va a tener un valor probatorio porque es un documento, pero es un documento privado, ¿ya? Y yo, juez, le voy a poder dar cierto valor a ese documento. Pero si la otra parte me trae una escritura pública, ¿ya? Y me dice, mire, es que aquí está el contrato, juez. Celebrado entre las mismas partes, entre el señor que es matrón y el pintor, ¿ya? Y aquí no dice que le van a pagar tanto, sino que dice que le van a pagar el triple. Y el juez se va a ver enfrentado con estos dos documentos y va a decir, ups, ¿a quién le doy más valor? Y ahí entonces lo engarzamos con lo que viene a continuación, que es cómo yo aprecio, juez, comparativamente los medios de prueba que las partes me hicieron llegar al juicio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el juez va a tener que valorar, pues. ¿Ya? O sea, primero, el legislador, ustedes saben ya en materia civil, me dice, estos son los medios de prueba con los cuales usted se puede valer, ¿cierto? Pero el legislador también me va a decir, oiga, usted enfrentado a dos documentos, ¿cómo los valora? Si son contradictorios entre sí, ¿verdad? Y ahí entonces, ¿verdad? Entramos a las distintas disposiciones que regulan esta distinta apreciación comparativa de los medios de prueba. Primero, hay que estar a lo que establezcan disposiciones legales especiales. Es decir, si dentro del código hay un artículo que dice, mire, entre este documento celebrado a manito nomás, ¿verdad?, por el pintor y el contratante, y esta otra que es escritura pública, va a primar esta, bueno, entonces hay que estar a esa norma en particular, ¿ya? Y nuestro código, ¿verdad?, así lo establece. Dice, ¿sabe que la escritura pública vale o pesa probatoriamente más que el instrumento privado? Por lo tanto, frente a dos instrumentos, ¿verdad? Acuérdense que el 341 dice, son medios de prueba los instrumentos, ¿ya? Por lo tanto, ambos son válidos, pero el juez se ve enfrentado a este conflicto que dicen cosas contrarias uno y el otro, digamos, ¿ya? Bueno, nuestra ley, lo primero que tiene que hacer el juez es, ¿hay ley o no hay ley? Sí, hay ley, entonces estoy a lo que la ley establece y le voy a dar más valor probatorio, entonces a aquel instrumento que me diga la ley que le dé más valor. Acuérdense, la prueba legal o tasada. ¿Qué medios pruebo y cuánto vale cada medio? ¿Ok? Luego, ¿verdad?, están las presunciones de derecho. O sea, lo primero es, ¿la ley me dice algo? ¿Sí o no? Luego,
hay presunción de derecho. Y la presunción de derecho, ¿verdad? Cuando existe, hay varias normas que establecen, se presumirá de derecho tal cosa, ¿verdad? Las vamos a ir viendo a lo largo de este semestre, de las clases siguientes, digamos. Esa presunción prima por sobre cualquier otro medio probatorio, cualquiera. Fíjense. ¿Por qué? Porque las presunciones de derecho no admiten prueba en contrario. Y si hay prueba en contrario, el juez la tiene que desestimar, diciendo, ¿sabe qué? Aquí existe una presunción de derecho, y esa presunción de derecho, ¿verdad?, no admite que se pruebe en contra. Por lo tanto, esto lo voy a rechazar, este medio de prueba, ¿verdad? Y yo me voy a quedar con la presunción. Existe en el Código Civil, solo para nombrarles del Código Civil, la que vimos en la clase pasada, el artículo 8. Nadie podrá alegar ignorancia de la ley después de que ésta haya entrado en vigencia. Por lo tanto, ahí hay una presunción de la norma. Está vigente la norma, entonces me rige. ¿Ok? Me rige. Yo, ahí hay una presunción de derecho, además se presume conocida por todos. ¿Ya? El derecho que está vigente es conocido por todos y por lo tanto no se prueba y por lo tanto no admite prueba en contrario. Hay en el código, en el artículo 76, una presunción, ¿verdad?, de la época de la concepción. ¿Lo han visto ese? ¿Desde cuándo existe una persona? Ahí en derecho civil se habla desde cuándo somos personas. ¿Ya? Y existe la teoría de que somos personas desde que somos concebidos, ¿verdad? Y hay otro que dice, no, persona, de acuerdo al Código Civil, es aquella que nace y se separa completamente de la madre y sobrevive, aunque sea tan solo un momento. Y ahí vienen todas las discusiones morales, ¿verdad? Y que tienen efecto legal para saber cuándo alguien se considera persona o no. Y vienen los derechos de esa persona o de esa futura persona, que incluso la Constitución dice, ¿sabe qué? La ley protege la vida del que está por nacer. Fíjense. Por lo tanto, yo no puedo atentar en contra del que está por nacer. Ya tiene derechos. Pero la gran duda es, ¿desde cuándo se concibe la persona? Y como no hay un elemento probatorio cierto, ya me podrán decir, sí, estos famosos test, que ahí el derecho civil se ha tenido que ir, ¿verdad?, adaptando a esto y peleando con esta presunción, ojo. Y ahí la otra vez hubo un fallo respecto de una situación que no me acuerdo bien cómo fue, que supuestamente la mujer, había una mujer que decía que había sido objeto de aborto, sin su consentimiento, que producto de una operación ella había sufrido un aborto, ¿ya? Y, espérense, no. Sí, esa era la discusión, y los médicos decían, no, esta mujer no estaba embarazada. No estaba embarazada, ¿ya? Bueno, se probó a través de un test, pero ahí era un hecho, ¿verdad?, que se podía determinar, ¿verdad?, a través de ese medio. El tema es que qué valor le otorgo yo a un test, ¿ya? Y ahí el tribunal, no tengo el fallo aquí, pero me llamó la atención porque fue penal, pero también se pronunció respecto de la acción civil, y ahí, ¿verdad?, hizo análisis un poquitito más exhaustivo de eso. Dijo que se probó suficientemente que al momento de la intervención estaba embarazada la persona. Lo que los médicos decían, y el abogado del médico decía, oiga, perdón, pero
Eso me prueba que en algún momento estuvo embarazada. No que en el momento de la operación no estaba. ¿Ven que es distinto? Bueno, aquí en este artículo 76 dice que la época del nacimiento se colige la de la concepción, según la siguiente regla. Se presume de derecho, fíjense, se presume de derecho que la concepción ha precedido al nacimiento no menos que 180 días cabales, o sea, no antes de 180 días, ¿verdad? Echadito para atrás. Y no más de 300 días contados hacia atrás desde la fecha, desde la medianoche que principie el día del nacimiento. ¿Ya? Este es uno de los pocos plazos que se cuenta al revés, de un hecho conocido a un hecho desconocido. ¿Ya? Y aquí la presunción es, oiga, usted entre este plazo fue concebido. ¿Ya? El tema es qué pasa con la concepción de las personas que nacen antes de los 180 días. Porque en el tiempo en que se dictó el código, ¿verdad?, no existía la posibilidad, a lo mejor médica, de poder sobrevivir a aquella situación. Pero hoy día sí, pues. ¿Ya? 180 días son 6 meses. Guaguitas de 5 meses que nacen y sobreviven. ¿Cuándo se concebió a esa guagua? Ahí la presunción de derecho yerra porque no tiene 180 días para atrás, tiene menos. ¿Ya? Por tanto, ahí hay un problema, que hay una presunción que no rige a esa persona en particular. ¿Ya? Bueno, eso lo van a ver ustedes en materia en Derecho Civil. Pregúntenle al profesor de Derecho Civil qué pasa con esa situación. ¿Ya? Pero las presunciones de derecho en la segunda, ¿ya?, forma de solucionar un conflicto. Yo quiero probar, ¿verdad?, por ejemplo, que la persona estaba embarazada, variemos un poco los hechos de la operación al día 130 para atrás. No al 180. Y hay una presunción de derecho que dice, oiga, 180 para atrás hasta los 300, no 120. Por lo tanto, usted en ese momento no me puede probar, ¿verdad?, algo en contrario. ¿Ya? Y por último, o sea, en tercer término, ¿verdad?, si es que existe conflicto entre dos pruebas y no existe presunción de derecho y no existe ley específica que lo regule, entonces los jueces deberán solucionar aquella situación de acuerdo a la que crean, o sea, deberán preferir a la que crean que es más conforme a la verdad. Artículo 428. Entre dos o más pruebas contradictorias y a falta de ley que resuelva el conflicto, los tribunales preferirán la que crean más conforme con la verdad. Fíjense. Ahí entonces, ¿verdad?, la regulación total del sistema probatorio queda un poco debilitado porque es el juez el que tiene que preferir entre tres pruebas distintas o entre dos. ¿Cuál es la que dice, oye, esta me queda más, me da más fe de que se acerca a la verdad, más que otra, más que las otras dos, o más que una sola que queda? ¿Ya? Por último, como último, ¿verdad?, situación de análisis de cómo yo voy a valorar comparativamente los medios de prueba, ¿verdad?, está si existe contradicción entre una escritura pública y una declaración de un testimonio, de un testigo, ¿verdad?, en orden a la falta de validez de la primera. O sea, tengo un instrumento que lo vamos a ver después que genera casi plena prueba, ¿ya?, versus otro que viene a horadar la validez de ese otro testigo, de ese otro medio de prueba, ¿ya?, a través de un testigo. Se aplica la siguiente regla, que es la del artículo 429 del Código.
Para que pueda invalidarse con prueba testimonial una escritura pública, se requiere la concurrencia de 5 testigos. 5. Que reúnan las condiciones expresadas en la regla segunda del artículo 384, que habla de contestes en el hecho y en las circunstancias esenciales del hecho. Sin tacha, lo vamos a ver después. Legalmente examinado y que en razón de sus dichos, ¿verdad? O sea, 5 testigos contestes. Eso quiere decir que están todos de acuerdo, que todos digan lo mismo. Eso significa ser conteste con alguien, ¿ya? O sea, yo puedo derribar una escritura pública a través de testigos, sí. La validez de ese testigo, de ese documento, sí. 5 testigos contestes, ¿ya? Que acrediten, ¿verdad?, que la parte que se dice haber asistido personalmente al otorgamiento, o el notario que dice lo mismo, ¿verdad?, o alguno de los testigos instrumentales ha fallecido con anterioridad o ha permanecido fuera del lugar en el día del otorgamiento y en los 70 días subsiguientes. O sea, ¿verdad?, estos testigos van a decir, mire, ¿sabe qué? La parte que aparece ahí en esa escritura, como que compareció a la escritura, no compareció, ¿ya? En materia civil estamos hablando, ¿ya? En materia penal, yo tengo un juicio exactamente como este, ¿ya? Le vendieron de manera ilegítima, ¿verdad?, un fondo a un cliente, ¿ya? Él no compareció ni su hermano tampoco, y utilizamos esta norma para los efectos, ¿verdad?, diciendo, ¿sabe qué? Yo voy a probar con testigos que este señor no asistió personalmente a la escrituración de esa escritura pública, y el hermano de este señor tampoco compareció porque él estaba fuera del país y no ha vuelto a entrar al país, ¿ya? Aquí lo que dice el código es 60 días subsiguientes, o sea, siguientes a aquella en la cual se celebró la escritura, ¿ya? Sin embargo, dice el artículo 429, inciso segundo, esta prueba queda sujeta a la calificación del tribunal. O sea, se puede, pero el tribunal es el que va a determinar si es que efectivamente, ¿verdad?, yo le voy a dar validez a los testigos por sobre la escritura. ¿Cómo? Apreciando esas circunstancias por las reglas de la sana crítica, fíjense. O sea, nuestro sistema, que parece ser de la prueba legal o tasada, admite dentro de la interpretación, ¿verdad?, de pruebas de la determinación de qué vale más. La sana crítica. ¿Dónde? Cuando yo puedo aplicar o apreciar mejor aquella que crea que es más conforme a la verdad, y luego cuando quiero derribar una escritura pública a través de testimonio, ¿verdad?, diciendo, ¿sabe qué? Esto sí, me parece que así es, ¿ya? Porque lo aprecio a través de la forma en que yo creo que se tiene que apreciar, ¿ya? Ya nos pilló la hora, me entusiasmé. Podríamos haber seguido, pero hace muchísimo calor. Ya, ¿quién llegó tarde?